Sistematurgia izenez, Artelekun eta Marceli Antunez Rockaren zuzendaritzapean, tailer interaktibo bat gauzatu da. Arte interaktiboak aztertu dituzte bertan eta horietan erabili ohi diren lengoaiak eta produkzio metodologiak landu dituzte. Marceli Antunez Rockak esperientzia handia du robotak, instalazio interaktiboak edota performance mekatronikoak sortzen eta sistema horien garapenean tailerreko parte hartzaileak bideratzeko pertsona egokia da beraz. Artista interaktibo kataluniarrak 30 urte daramatza teknologiaren alorrean eta beraz horretan aitzindari da. Goazen sistematurgia zer den ezagutzera. Efectivamente es un nombre, aunque podría ser un verbo y podríamos decir que estamos sistematurgiando, pero es un nombre que fabriqué para definir un aspecto de las artes interactivas, básicamente aquellos que tienen que ver con el ámbito de la performance, pero por extensión pueden ampliarse a otros contextos, ¿no? Como las instalaciones interactivas o nuevos contextos que quizás aún no existan, ¿no? Hogeigarren mendearen amaieran ordenagailua tresna bikain bilakatu da konplexutasuna kudeatze aldera. Arte interaktiboek beste espazio bat eman diote arte sorkuntzei, obren erreprodukzioan eraginez edota horiek eraldatuz. Me di cuenta ya hace bastante tiempo que el hecho de trabajar, de gestionar la complejidad con los ordenadores, con la informática, con las computadoras, permitía, digamos, un nuevo paradigma de la relación entre el interactor y los distintos medios que suelen componer una obra artística, por ejemplo una obra escénica, ¿no? Y en concreto en algunos aspectos como la iluminación, la imagen interactiva, la robótica y el sonido adquirían unos nuevos horizontes que no habían tenido hasta entonces, o no habían podido tener hasta entonces de la misma forma, ¿no? Y en base a eso he ido estructurando mi trabajo. Tailerra 3 ataletan banatu da. Batetik, alderdi teoriko baten, Marceli Antunezek bere esperientzia partekatu du parte hartzaileekin. Bestetik eta alderdi praktikoago baten, parte hartzaileek euren arte interaktibo proposamenak landu dituzte. Hay una tercera fase que continúa sin mí y hemos dejado todos los elementos tecnológicos que solemos utilizar para hacer nuestras performances instalados en máquinas de Arteleku para que un grupo probablemente más reducido que el que he estado trabajando estos días continúe en pos de crear su propia obra interactiva. Helburu horiek betetze aldera laguntza izan du Marceli Antunez Rockak, bere ohiko 2 kolaboratzaileren laguntza hain zuzen ere. Hardware eta esena digitalean aditua den Oriol Ibañezena eta Javier Txabarrirena, Pol deituriko programa informatikoaren azken bertsioaren programatzailea. Javier, que tiene un perfil de informático, de programador. Él ha hecho la última versión de Pol, que es la aplicación principal sobre la que corre, la que gestiona el resto de las aplicaciones. Entonces nos pareció importante que él estuviera aquí, sobre todo para esta tercera fase, ¿no? Para que si hay dudas o problemas o cosas, él ya habrá tenido contacto con la gente, sabrá con quién está hablando. Soy programador, o sea que me dedico más a desarrollar toda la parte de software que utiliza la sistematurgia. Entonces, por un lado está la parte de control de los contenidos, que serían vídeo, audio y todo esto que se debe controlar. Pues por ejemplo, si quieres reproducir un vídeo más rápido, más despacio, o cambiar entre unos vídeos y otros, o cambiar la música de una parte a otra. Por un lado hacemos el desarrollo de toda esta gestión de los contenidos, de programas que gestionan contenidos audiovisuales, y por otra parte también hay el desarrollo de la aplicación que controla todas estas aplicaciones de contenidos, que es como un programa que lleva desarrollando Marceli desde el año 2000, que yo retomé en el 2008 y que todavía sigue abierto y continúa evolucionando, el software se llama Pol y es el que controla, el que envía las
a través de dispositivos de entrada y de salida, va controlando todo el flujo de información en la escena o en la instalación. Oriol, que tiene un perfil más orientado al hardware y que es el jefe técnico de mi estudio. Entonces, ayer tuvimos una charla, él habló de muchas cuestiones prácticas y en general su papel aquí es cubrir esa función, ¿no? Este espacio. Yo los dos son muy buenos. Oriol, aunque son muy jóvenes, o bastante jóvenes, ¿no? Oriol tiene 26 años y Javier 27 o 28. Han demostrado, no solo conmigo, sino con otros trabajos, que son gente muy válida. Y quizás la generación que toma, no tanto el relevo, sino que empieza con esta generación ya a abordar la cuestión de la complejidad digital, las posibilidades de la interacción, etcétera, desde un plano absolutamente diferente, ¿no? Es decir, porque han nacido con estas, por decirlo así, han nacido con estas herramientas. Entonces no les parece ni extraño, ni complicado, ni difícil, sino que les parece pues tan normal como pinchar una aceituna con un palillo, ¿no? En el estudio de Marceli yo soy el director técnico, o sea, me encargo de coordinar todo lo que concierne a la técnica. Aquí hemos traído un poco todo el muestrario el abanico de cosas que podemos hacer para mostrar también de qué es capaz del sistema. Hay mucho más que hemos dejado en casa, digamos, porque si no haría falta un camión, pero bueno, es un poco inventitos que tenemos para ayudar a la escenificación de lo que se quiere llevar a cabo y nada, precisa de cables.